Mi padre le comentó a mis abuelos sobre las tumbas y lápidas que vimos por el camino, y el abuelo nos contó la historia del fantasma de la novia que murió en esa misma carretera. Muy buenas noches. Hoy traemos para ustedes la historia titulada La leyenda de la novia que murió en la carretera. Esta historia ocurrió hace un par de años. En aquel entonces había nacido mi hermana menor, por lo que mi papá quiso ir al campo a visitar a mis abuelos para que pudieran conocerla. Sin embargo, mi papá sintió que tal vez sería muy incómodo que todos viajáramos junto a la bebé, ya que su carro no era muy grande, por lo que una de mis tías, hermana de mi papá, nos acompañaría en su auto, pues ella también tenía ganas de ver al abuelo, lo cual nos venía muy bien, pues el trayecto del viaje sería de unas 8 horas hacia el pueblo de mis abuelos. Y al ir mis hermanos y mi prima repartidos en ambos vehículos, ya no iríamos apretados ni incómodos. O bueno, eso creíamos. Pues aunque había mucho espacio, la incomodidad fue inevitable. Pues el camino se encontraba lleno de lápidas y cruces de maderas entre cada pocos kilómetros, frutos de las muertes por accidentes en esa misteriosa carretera, la cual se mecía entre curvas pronunciadas y suaves. La combinación de las curvas grandes y cerradas con las curvas pequeñas y abiertas hacían que los conductores se arrullaran y varios de ellos chocaran, como si fuera una cuna de la muerte. A pesar de que habíamos salido frescos y descansados de casa, mi papá manejaba con mirada seria, pues comprendía el peligro de esa carretera y las muertes que había dejado a su paso. Llegamos a salvo a casa de mis abuelos, que nos estaban esperando con la mesa de madera arreglada y encima de ella café y galletas. Ellos jugaron con la bebé y después platicamos toda la tarde. Mi padre le comentó a mis abuelos sobre las tumbas y lápidas que vimos por el camino, y el abuelo nos contó la historia del fantasma de la novia que murió en esa misma carretera. Fue hace muchos años. María Margarita se llamaba ella, una simpática y alegre jovencita, amiga de tu madre y mía. Bueno, ya sabes, el pueblo es muy pequeño y aquí todos nos conocemos. Ella siempre ayudaba a todos en el pueblo e iba de un lado a otro con su sonrisa. Un día, llegó un hombre a comprar un terreno que Margarita cuidaba. Se conocieron e instantáneamente el amor floreció. Aquel hombre forastero se veía honesto y trabajador, por lo que era la pareja perfecta para Margarita. En tan solo unos meses, la boda se había acordado y estaba a punto de suceder. Pero el día de la boda fue muy nublado y con muchos truenos. No estaban pronosticadas lluvias, por lo que yo y varios del pueblo lo tomamos como un mal presagio. Pero ni siquiera esa amenaza de tormenta pudo borrar la sonrisa de Margarita, quien ya estaba en la iglesia vestida de blanco. Su emoción por verlo y consumar su matrimonio de una vez hicieron que ella le hablara por teléfono, y él le dijo que venía a toda velocidad por la carretera hacia el pueblo. Margarita no podía esperar sentada, por lo que salió a las puertas de la iglesia a iluminar el pueblo con su sonrisa, mientras esperaba a su amado. Lamentablemente, esa sería la última sonrisa que adornaría la cara de Margarita, pues su novio nunca llegó. El teléfono de Margarita sonó nuevamente, y eso borró su sonrisa para siempre. Su novio había tenido un aparatoso accidente debido a las fuertes lluvias que azotaban la carretera, combinadas con las peligrosas curvas del camino, hizo que diera mal una vuelta cerrada, y las llantas de su vehículo patinaron, y terminó saliendo de la carretera, estrellándose. Margarita, preocupada y entrando en desesperación, sin pedir permiso o preguntarle a alguien, corrió hacia los terrenos de su padre. Tomó una camioneta sin preguntar ni pedir permiso para ir a la zona del accidente y ayudar a su amado.
Lamentablemente, su desesperación y tristeza, junto con las fuertes lluvias que no le permitían ver el camino, fueron más fuertes que su visión y concentración, por lo que tuvo el mismo destino fatal que su novio. Ella perdió la vida a unos 4 kilómetros de donde se encontraba el accidente de su marido, quien también falleció a los pocos minutos. Ambas tumbas yacen en el lugar de su respectivo accidente. Son grandes, como pequeñas cúpulas o casetas. Esto para llamar la atención, pues funcionan como un gran letrero o señal para que no haya más accidentes en la zona. Cada una de las tumbas tiene el anillo de bodas de cada prometido en su interior. Fue muy trágico. Las ambulancias no tardaron tanto en llegar, pero ya nada podían hacer, pues no quedaban vidas que salvar. Fue el día más triste para el pueblo, pues la luz que más nos iluminaba, cuando parecía que iba a brillar más, se apagó para siempre. Después de que el abuelo terminó de hablar, hubo un momento de silencio en toda la mesa. Aún quedaban galletas y café en los platos, pero el apetito de todos se había ido. Fue una historia que parecía tener un final feliz, que lamentablemente terminó en una horrible tragedia. Después de guardar silencio por respeto, el abuelo siguió hablando. Después de ese suceso tan trágico, varias personas han perdido el control de su vehículo en esa misma carretera, y varios de ellos aseguran haber sentido la presencia o visto por el retrovisor el fantasma de una mujer, por lo que el mero susto de verlo hace que terminen dando un giro inesperado y estrellándose en algún árbol o cruce de la carretera. Aunque los hechos de la historia que contaba el abuelo eran reales, toda mi familia quiso pensar que la leyenda del fantasma de la novia no era más que un invento fruto de los accidentes provocados por las horribles curvas de la carretera. Sin embargo, cuando emprendíamos el viaje de regreso a casa, lo que nos ocurrió nos dejó tan asustados que jamás volvimos a viajar de noche, y menos si era en una carretera. Esa noche todos dormimos en casa del abuelo, y al día siguiente, ese día lo recuerdo muy bien. Mi tía llevaría a mi mamá y a la bebé en su carro, mientras que mi prima, mi hermano y yo viajaríamos en el carro de mi papá. Salimos a buena hora, pues aún no anochecía, serían como las 3 de la tarde. El objetivo era llegar a casa antes de que oscureciera, pero siento como si de alguna manera ya estuviéramos destinados a vivir la experiencia que tuvimos ese día, ya que en cuanto entramos a la carretera, el viaje se empezó a volver muy lento, y la razón era lo que más temíamos. Todo fue ocasionado por algunos accidentes automovilísticos alrededor de la carretera. Aunque en su mayoría eran accidentes menores, sí alcanzamos a ver uno en donde había unas bolsas de aire rotas. Mi papá quiso bajarse a ayudar, pues él siempre ha sido solidario con las personas en las carreteras, pero recordaba que su esposa llevaba a su hija recién nacida en el auto de mi tía, y no podía dejar de acompañarlas o de decirles que también se detuvieran en medio de la carretera, por lo que seguimos avanzando. Había tramos donde el avance era demasiado lento, debido al tráfico que se generaba en esas zonas. Estaba muy preocupado, y pude notar que mi prima y mi hermano que estaban en el asiento de atrás, también sentían lo mismo que yo. En eso le pregunté a mi papá si faltaba mucho para llegar a nuestra ciudad. Él me respondió que aún nos quedaban como 3 horas de viaje, pero que podían alargarse debido al tráfico causado por los accidentes. Para ese punto, aún había algunos vehículos que manejaban junto a nosotros, pero a medida que salíamos del tráfico, avanzaba la noche y la oscuridad se apoderaba de toda la carretera. Solo quedaban 2 carros iluminando la carretera, el de mi papá y el de mi tía. La oscuridad en aquella carretera era muy densa, y esa noche ni la luna ni las estrellas se mostraron en el cielo. Y al ver hacia enfrente, noté que el carro de mi tía iba muy por delante de nosotros, y en eso empecé a sentir una extraña sensación. Era como un presentimiento
de que algo estaba por suceder. De repente, escuché un ruido a lo lejos y vi cómo mi tía dio un volantazo y su vehículo se sacudió como si hubiera pasado por un bache. Acto seguido, terminó frenando de golpe. El rechinido de sus llantas levantaron mucho humo, el cual llegó a nosotros y nos tapó la vista del parabrisas. En eso comencé a sentir como si algo se apoyara en el cofre del carro. Al prestarle atención, vi entre el humo un brazo delgado y un vestido blanco. Y entonces se asomó un rostro hermoso de una mujer con peinado voluminoso y esponjoso, como salido de una revista de moda de los años 80. Mi mente se paralizó por un momento. Me quedé contemplando a la mujer que había frente al auto. Tenía un rostro precioso, de facciones suaves, pero su expresión era triste. Parecía decepcionada, al punto de querer llorar. Solo fueron unos instantes en el que pude verla, hasta que el humo la cubrió por completo, y después su silueta desapareció. «Tenemos que ir a ayudarla», le dije a mi papá y a mi primo, tratando de abrir la puerta del auto. Pero en eso, mi padre me tomó del brazo y accionó el seguro de la puerta, y me miró seriamente, directo a los ojos, como si estuviera a punto de cometer un crimen. Hubo un corto silencio muy incómodo, y entonces lo entendí. La leyenda que nos contó el abuelo del fantasma de aquella chica que perdió la vida camino a su boda era real, y mi papá no quería que bajara del vehículo porque no había nadie a quien ayudar. En aquel momento, creo que todos estábamos muy confundidos por todo lo que había pasado en unos instantes. En eso, volteé al carro de mi tía y desde lo lejos pude observar que sacó un rosario. El teléfono de mi papá sonó y nos pidió que la acompañáramos a rezar desde nuestro auto. Mi papá apagó la radio y nadie hizo ninguna pregunta o comentario sobre lo que había pasado. Solo rezamos todos juntos. Unos momentos después de rezar, avanzamos por la carretera y al poco rato llegamos a una gasolinera y nos detuvimos para cargar gasolina. En eso mi papá nos dijo que si queríamos ir al baño, ese era el momento. Acepté más que nada para salir a estirar las piernas, por lo que bajé del auto, y cuando me encontraba en el baño, aún estaba muy nervioso por lo que había pasado. Me tomó un poco de tiempo tranquilizarme, me temblaban las piernas, pero decidí respirar profundo. Cuando logré calmarme, decidí regresar al coche. Al llegar, vi que mi tía estaba platicando con mis papás acerca del accidente que casi tienen. Mi tía se veía muy nerviosa y aún no estaba preparada para continuar, por lo que decidí caminar un rato por los alrededores y pude encontrar una enorme caseta blanca cerca de la carretera. Así que me acerqué y resultó ser una tumba blanca con una puerta de vidrio, aunque en su mayoría los cristales de aquella puerta estaban rotos. En la tumba se alcanzaba a leer la siguiente leyenda: que nuestras almas y nuestras manos estén siempre juntas, tanto que nuestros anillos se rocen y no se separen el uno del otro. Y justo debajo había unas velas viejas, unas flores marchitas y una caja transparente con una pequeña almohadilla y sobre ella un anillo de compromiso. Me quedé mirando la caja, pensando en esas palabras escritas. Ella quería que estuvieran tan juntos que sus anillos no se separaran. Así que, casi sin pensarlo, metí la mano por la ventana rota de la tumba y tomé la cajita. Y al sacar mi mano, me corté con un vidrio roto, por lo que mi mano comenzó a sangrar, manchando aquella cajita con sangre. Aquella caja estaba cerrada con llave, pero era tan delgada y estaba tan oxidada que al intentar abrirla, el candado se rompió y pude tomar el anillo. En ese momento, me sentí mal por tomarlo, pero rápidamente me dije a mí mismo que no estaba robando el anillo, sino que simplemente estaba cumpliendo el deseo de Margarita al querer llevar su anillo con el de su amado, y quizá así su espíritu pueda descansar en paz junto al de su ser amado y no tengan que vagar por la carretera. Con el anillo en mi bolsillo,
Pensé que podría pedir ir al baño nuevamente en cuanto pasáramos por la tumba del novio. Entonces, volví a la gasolinera, en donde estaban mi papá y mi tía platicando. Llegué justo a tiempo para escuchar las crudas palabras de mi tía, cuando nos dijo: creo que atropellamos a alguien. Al escuchar esto, mi primo, su hijo, respondió que no pasó nada de eso, y que no había nada en la carretera. Yo me quedé callado, pero en ese momento estaba pensando en que mi tía debía estar muy afectada por el cansancio, la noche, el tráfico y las leyendas acerca de la carretera. Justo antes de subirme, noté que mi papá estaba revisando la parte delantera de los autos, y después se fue a inspeccionar las llantas traseras, y me acerqué para hablar con él. Me dijo que el carro no tenía abolladuras o rastros de ningún animal. Yo le pregunté que si estaba seguro de que mi tía no había atropellado algo. Mi papá respondió que algo debió haber visto, pues ese volantazo no se da así como así que definitivamente trató de esquivar algo. Pero me dijo que no lo comentara, pues no quería alterar a mi tía y a mi mamá, así que nos subimos al auto y continuamos el viaje. Yo tenía mucho sueño, pero trataba de ir atento a la carretera, atento para ver la gran tumba del novio de Margarita. Mirando por la ventana, podía ver algunas tumbas a cada curva ocasionadas por los accidentes en la carretera. Entonces, mi papá me habló y me dijo: siento una presencia sobrenatural en el auto. Lo miré con los ojos bien abiertos, y su cara se veía completamente seria, y en algo tenía razón, pues se sentía una presencia pesada, pero a la vez cálida y relajante, en el auto, con nosotros. Estaba empezando a quedarme dormido, cuando sentí que una mano me tocó el hombro. Rápidamente levanté la vista y vi la tumba del novio. Le dije a mi papá que parara, que tenía que ir al baño. Mi papá se extrañó de mi decisión y me regañó por no haber ido en la gasolinera cuando tuve la oportunidad. Pero paró. Rápidamente me bajé del auto y me acerqué corriendo a la tumba. Traté de abrir la puerta, pero tenía seguro. Me asomé a través de la puerta de vidrio y pude ver la misma cajita con su anillo. En ese momento, escuché un rechinido oxidado. El rechinido venía de la puerta, aunque no había nadie cerca. Todo estaba boscoso y oscuro. Igualmente, me acerqué a la puerta y se había abierto. Me sorprendí, pero no me cuestioné mucho por la prisa que me metía mi papá, pues escuchaba los pitidos del volante de vez en cuando a lo lejos. Rápidamente entré a la tumba, me saqué el anillo del bolsillo y lo coloqué en la cajita junto al otro anillo. Cerré la puerta y me fui corriendo, pues mi padre estaba desesperado. Al caminar hacia el auto, una sensación de seguridad me llenó el cuerpo, y el resto del recorrido fue más tranquilo. Cuando llegamos a casa, caí en el mueble de la sala, rendido del cansancio. Como llegamos mucho más tarde, y mucho más cansado de lo que teníamos previsto, mi papá invitó a mi tía y a mi primo a pasar la noche con nosotros. Cuando despertaron, mi tía y mi mamá nos contaron que vieron a un hombre flotando sin piernas en la carretera, y que fue por eso que habían dado el frenón. Yo no sé si fueron alucinaciones o la carretera realmente estaba maldita, pero a mi parecer, por lo que también pude ver yo, esas no eran alucinaciones. Entonces decidí hablar y les conté de la mujer que había visto en la carretera y la presencia que habíamos sentido mi papá y yo en el auto aquella noche. Pero eso sí, no les conté de los anillos. Eso me lo guardé para mí y para ustedes que están escuchando este relato. Cuando terminamos de platicar, todos llegamos a la conclusión de que habíamos visto a los fantasmas de los novios en esa extraña carretera. Sin embargo, yo tenía la sensación de que ya no rondarían más por esos caminos, pues ahora que sus anillos estaban juntos, sus almas podrían descansar en paz. Nos hemos mantenido en contacto por teléfono con los abuelos, los cuales nos comentan que en estos últimos años los accidentes en la carretera han bajado considerablemente, por lo que nos invitan una vez más a visitarlos, lo cual haremos muy pronto. Pero definitivamente, dormiremos muy bien para evitar viajar cansados, y sobre todo, evitar viajar de noche, pues uno nunca sabe los peligros que pueden acechar en una carretera
envuelta en la oscuridad. Si te gustó este relato, por favor te pedimos que nos apoyes suscribiéndote y comentando algo. Así, nos ayudas a que YouTube nos tome en cuenta y podamos seguir ofreciéndote más relatos como este. Si tienes algún relato y deseas que sea narrado por el equipo de Corsarios de Pesadillas, por favor, puedes mandarlo al correo que aparece en pantalla. Con gusto lo leeremos. Te mando un cálido abrazo y un saludo. Y recuerda, viajar siempre con precaución.